Bueno, ahora sí, Juan, bienvenido. La pantalla ya es tuya, por lo que veo, así que adelante. Gracias. Impecable. Bueno, muchas gracias por la presentación y gracias a todos. Yo más que nada voy a hablar de un tema que es de cookies, ¿verdad? Y de cómo nos vamos a preparar para un futuro sin cookies de terceros. Es un tema que quizás muchos han escuchado, es un tema bastante popular ahora, que genera bastante nerviosismo entre las empresas que trabajan con data, que tienen página web, anunciantes, medios. Y bueno, es un tema que vamos a tratar de en 20 minutos, de una forma bastante rápida, entender y ver cómo nos paramos frente a este desafío. Para redondear la presentación, sí, soy Juan Martín Vaz, trabajo en el diario El País hace 6 años, soy un raro licenciado en Ciencia de la Comunicación. ¿Por qué raro? Porque trabajo con datos, y bueno, cuando me presento no entienden por qué soy licenciado y trabajo en datos, pero hay una conexión, si después quieren en algún momento se las explicaré. Trabajo como gerente de audiencias hace 3 años, liderando el departamento. En términos generales, lo que hacemos es estudiar el comportamiento de nuestros usuarios para desarrollar los negocios que tenemos, tomar acciones y entender qué es lo que está sucediendo. O sea que trabajamos con datos dentro del diario El País en Uruguay. ¿Cómo nace este tema? Nace a partir de un anuncio que hace el ingeniero de ingeniería, el director de ingeniería de Chrome, y lo que dice el anuncio es: vamos a discontinuar el soporte de cookies de terceros. O sea, las cookies de terceros se van a volver obsoletas dentro de 2 años. Este anuncio lo hicieron en enero, o sea que es fresquito. Estamos a 18 meses de quedarnos sin cookies de terceros, según lo que dice Chrome. Y para entender un poco el tono, saqué algunos extractos de esta comunicación, la pasé a español, y me interesaría analizar para entender por dónde va, ¿no? En primer lugar, en una parte ellos dicen, bueno, los usuarios exigen una mayor privacidad, incluida la transparencia, la elección, el control sobre cómo se utilizan los datos, y ellos tienen claro que el ecosistema tiene que evolucionar. A ver, esto no lo inventan ellos, ¿no? Esto viene de atrás. Ya en Europa está el tema de GDPR, que trata de velar por la privacidad de los datos, la seguridad, cuál es el manejo de información entre las empresas. Antes de esto tuvimos el caso de Cambridge Analytica, en donde Facebook tuvo todo un problema con el tema del manejo de datos que le brindó a esta empresa que hacía campañas para elecciones en diferentes países. Generalmente, realmente el ecosistema web y todo lo que es privacidad está cambiando, y Chrome se da cuenta de que tiene que reaccionar ante eso también. Otra cosa que dicen, que también está bueno ver, ellos dicen, bueno, los enfoques contundentes de cookies fomentan el uso de técnicas opacas. Ellos ahí lo que dicen es, bueno, yo te voy a dar 2 años para pagar esto, porque si hacemos un corte ahora, esto va a generar un problema mayor. Y eso es una guiñada a los competidores que ya están tomando acciones y discontinuando ciertas cosas. Y le ponen el ojo al device fingerprint, que si alguno lo conoce es otra manera de traquear, no voy a profundizar en eso, pero es bastante más invasiva que las cookies. Entonces ellos dicen, bueno, no queremos técnicas mucho más opacas o que atenten contra la privacidad, entonces vamos a ir despacio y le tiramos este problema a la comunidad para que la comunidad desarrolle cómo lo vamos a seguir. Esto nos da la pauta de, bueno, ellos van atrás de algo que se viene, es más grande que ellos, no es una decisión de ellos, están un poco condicionados a la situación y a que el entorno web dice, bueno, tenemos que reaccionar, y lo van a hacer lento. Para alinearnos todos, porque no sé si todos manejan qué es una cookie, y no quiero ponerme a hablar de algo técnico sin que todos lo manejemos, entonces estemos todos en la misma página. Las cookies son pequeños archivitos que se guardan en nuestro dispositivo cuando entramos a una página web. ¿Ah? El navegador guarda una información, que es un numerito muy chico, que lo que permite es reconocer ese usuario, saber que ese usuario es el mismo que entró ayer, y saber algunas características de ese usuario, y es simplemente eso. ¿Ah? Si viajamos en el tiempo y nos vamos hasta 1994, donde existía esta compañía llamada Netscape, capaz que algunos se acuerdan, que era un navegador,
que ya no existe más. Uno de los ingenieros de Netscape fue el que inventó las cookies, y el objetivo de las cookies era aligerar la carga del servidor. Este ingeniero estaba trabajando con un e-commerce y ellos necesitaban acordarse, digamos, de alguna manera, cuáles eran los productos que tenían los usuarios en su carrito de compra. Y el problema que tenían era que esa era mucha información para guardar en sus servidores, en 1994. Entonces inventaron esto, que es un archivito de texto que se guardaba en la computadora del cliente y registraba cuáles eran los artículos del carrito de compra. Entonces, las cookies nacen con esa funcionalidad, ¿no? De aligerar la carga, el espacio en el servidor, y brindar esa buena experiencia hacia el cliente para que si se iba de la página y volvía, supiéramos qué era lo que había en el carrito de compra que el cliente tenía. ¿Para qué entonces usamos las cookies? Principalmente personalización. ¿Ah? Para la experiencia que nosotros tenemos dentro del sitio, la cookie nos da esa experiencia, se acuerda de quiénes somos para no pedir que nos volvamos a loguear. Si la página tiene configuraciones, bueno, se acuerda de nuestras configuraciones. Para contenido, para recomendarnos contenido que nos interesa, y no mostrarnos cualquier contenido. Entonces, en función de nuestra navegación, con una cookie podemos mostrar contenido relevante al cliente, y publicitario, que es donde más le están poniendo el foco a este problema, porque no solo segmentos publicitarios, ¿no? No solo definir un segmento de sociodemográfico, hombre, mujer, o por intereses a partir de lo que viene navegando, sino también para limitar la pauta, y es algo que favorece al usuario. O sea, no estar viendo, después de la quinta vez que ves el mismo aviso, por cookies podríamos decir, bueno, no te lo muestro más, en cambio sin cookie voy a ver el aviso todo el día 600 veces. Entonces, más que nada la cookie hoy se usa para personalización. Y hay diferentes tipos de cookies. Google dice, yo voy a discontinuar las cookies de terceros. Las cookies son todas iguales. La diferencia, para que entendamos, es el origen de esa cookie. Entonces, se clasifican en 3 tipos de cookies. La first party cookie es la cookie que pone mi sitio en una computadora. Por ejemplo, yo tengo el sitio, voy a hablar de donde yo trabajo, que es el diario El País. El sitio del país le pone una cookie del país al usuario. Eso es una cookie de first party data. Una cookie de third party data, y después dejo la segunda para lo último, es una cookie que pone el sitio en nombre de otro. Por ejemplo, El País pone una cookie de Google, no es del país. Entonces el navegador sabe que El País está poniendo una cookie de otra persona. Eso es lo que van a discontinuar. La second party data es una first party data, pero hay un acuerdo entre empresas. Nos ponemos de acuerdo con una empresa competidora o que sea complementaria en compartir esa información, pero sigue siendo first party cookie. O sea que estaría dentro del campo de la izquierda. La third party cookie es la que pongo en nombre de otra persona. Y yo hice un experimento como para que ustedes se den cuenta de cuál es la magnitud de esto. Esto es un sitio cualquiera, digamos, pero es un sitio real. Y digo, bueno, a ver qué cookie se está poniendo este sitio. Y este sitio, además de su propia cookie, me ponía una cookie de Google Analytics para hacer tracking de la actividad del sitio, que es una cookie de terceros, una cookie de Facebook, porque tenía un botón de like, una cookie de LinkedIn, una cookie de Share This, que era para compartir. Tenía publicidad, entonces me ponía una cookie de Smart, que es un ad server, me puse otra cookie de Google, de DoubleClick, que es otro ad server, me puso de Twitter, y como tenía un mapa, para acordarse cuál era el punto en donde yo estaba, me puse una cookie del mapa. Entonces, todo esto está corriendo peligro, porque si se descontinúa la cookie de tercero, toda esta personalización que se genera por cookies se termina. Entonces, ese es el apocalipsis que muchos están viendo, bueno, ¿qué pasa? Que, como vimos, Google dice, no va a ser un apocalipsis, de alguna manera lo vamos a solucionar, pero claramente la realidad va a cambiar, sobre todo para algunos de estos jugadores. Pero todos los sitios ponen cookies, para que vean la magnitud. Un sitio cualquiera te está poniendo todo este tipo de cookies, además de la propia. Por lo tanto, algo sencillo, por ejemplo, la cookie de terceros de Google Analytics se va a ver perjudicada. Entonces, algo tan básico como entender cómo es la navegación de nuestro sitio va a sufrir cambios desde el aspecto técnico. Pero ahora,
cuando vienen con este tema, ¿no? De, bueno, en 2 años se termina la cookie de terceros, lo primero que yo me paro a pensar y les digo es, cuidado, porque no pensemos a 2 años, porque hoy ya están sucediendo cosas. Y si no las vemos hoy y no nos anticipamos hoy, ya estamos en un problema. Entonces, está bien, a 2 años va a pasar esto, está mucha gente nerviosa, como su negocio lo va a acomodar en función de esta situación, pero muchos no se dan cuenta de que hoy están teniendo un problema dentro que tienen que atacar. Y para dilucidar cuál es ese problema, vamos por partes, ¿no? Primero, hoy ya existe el modo incógnito, por lo tanto, quienes tengan sitio web, o manejen publicidad, o manejen segmentos, ya tienen ese problema. O sea, ya tenemos usuarios que están navegando y no sabemos quiénes son, no tenemos el journey del cliente, o sea, no sabemos qué hizo antes, y el usuario se desconecta y lo perdimos. Y para ejemplificar, fui a mi seguimiento, saqué el día de ayer, hace un rato, y ayer tuve 10.000 usuarios en modo incógnito, que visitaron 25.000 páginas. O sea, que de esa gente hoy no tengo información. Salvo que hayan dejado el modo incógnito, la ventana abierta. Cuando cierran la ventana se borran todas las cookies. Por lo tanto, de esa gente no tengo ninguna información. Esa gente cuando entró no estaba logueada. Esa gente cuando entró no vio avisos personalizados, no tuvo una buena experiencia en mi sitio. Y más allá de que el usuario haya tomado la decisión de navegar incógnito, no tuvo una buena experiencia con mi producto. Porque yo no estoy preparado para darle una experiencia en modo incógnito pensando en eso. O sea, es la culpa del cliente. Es un 2.5% de mi tráfico, parece poco, pero si lo empezamos a sumar, empieza a tener otra significancia. Por ejemplo, Firefox. Firefox desde el año pasado bloquea las cookies de terceros. Entonces, ahí tengo otro problema. En el mercado donde nosotros estamos en Uruguay, Firefox es muy chico en su mercado, pero ya está generando dolores de cabeza. Para ejemplificarlo, yo tengo usuarios, nosotros trabajamos con un sistema de paywall, o sea, de muro de pago para leer las noticias, y nosotros sabemos que el journey de nuestros clientes es largo. Nuestro cliente lee mucho tiempo y tiene una actividad con nosotros y lo fidelizamos hasta que convierte en pago. ¿Y cómo puede haber clientes totalmente nuevos que hoy compren un producto? Y yo no tenga ningún tipo de información para atrás. Y cuando te fijas, navegan por Firefox. Entonces, eso ya es un dolor de cabeza para el cual tenemos que prepararnos. Porque ya está pasando, no tenemos que esperar 2 años. Safari. Safari en marzo comunicó que bloquea la cookie de terceros. O sea, estas empresas se están adelantando y son las que están movilizando a que Chrome diga, bueno, yo también lo hago, ¿no? Pero Safari pasa lo mismo. Entonces, Safari hoy tiene una política que a los 7 días borra las cookies. Entonces, si nosotros no estamos mirando eso, quizás no entendemos muchas de estas cosas. Quizás no entendemos por qué nos aumentaron las sesiones. Y porque la única manera de generar una sesión en Analytics es con la cookie. Si nosotros no tenemos cookie, no sabemos que es el mismo usuario que entró ayer. Entonces, si tu usuario no tiene cookies, nos aumentan las sesiones, nos aumentan los usuarios, y nosotros pensamos que estamos ganando más usuarios cuando en realidad nos estamos engañando. O clientes, tengo el caso de clientes de Safari que me dicen, tengo una mala experiencia en tu sitio porque constantemente me pedís que yo me loguee. Y sí, porque Safari constantemente está borrando las cookies de terceros. Entonces, hay que prepararnos para eso en el negocio y entender que esto ya está pasando y que esto lo único que va a pasar es empeorar. Si vemos cómo está el market share de navegadores mundiales, Firefox y Safari son un 13%. Entonces, 13% ya pesa, le sumemos en incógnito y ya empieza a ser un número para atender, pero si sumamos Google Chrome con este cambio, estamos hablando del 75% del mercado que nos quedamos sin información. Si yo lo miro en mi mercado, que es Uruguay, es el 98%, o sea, casi el 99%, casi todo el mundo entra por Chrome. O sea que si no me preparo voy a estar en una muy mala situación para lo que se viene. Teniendo en cuenta ese panorama, ¿no? Ahora la pregunta o lo que queremos entender es, bueno, y ahora, ¿quién gana? ¿Quién pierde? ¿Quién se ve favorecido con esta opción? Siempre hay ganadores y siempre hay perdedores cuando pasan estas cosas.
Entonces, yo acá les traje ganadores y perdedores. Perdedores es una palabra fuerte, veámoslo entre comillas, perdedores, porque tenemos 2 años, por lo tanto, el perdedor, digamos, tiene mucho tiempo para prepararse, y la idea es eso, ¿no? Por eso dar esta charla. Perdedores. Las plataformas publicitarias son un afectado directo. Y perdedores porque al menos van a tener que diseñar la forma en que trabajan. Porque muchas de estas plataformas publicitarias, muchos DMP, la programática, está basada en cookies de terceros, está basada en el seguimiento cross-sitio. Yo entro a comprar un pasaje aéreo, y después entro a un hotel, y después entro a ver un tour turístico en diferentes sitios, pero hay un agrupador, que puede ser un ad server, que está dejando una cookie en cada sitio de tercero, y sabe el journey de ese cliente, sabe que ese cliente está haciendo eso, y cuál es la propensión para, por ejemplo, reservar el pasaje aéreo, porque está mirando eso en varios sitios. Eso no lo vamos a tener más, o por lo menos no de la forma en que lo tenemos ahora, con ese grado de detalle, el cual el ecosistema web está diciendo es demasiado. Las cookies eran para otra cosa, y se están tomando atribuciones que no son, y están violando la privacidad de un usuario. Porque, honestamente, uno no tiene por qué ver publicidad en otro sitio de algo que está viendo en otro lado, es un poco invasivo. Entonces, las plataformas publicitarias, primeros perdedores, los cuales van a tener que reconvertirse y ya estar pensando en cómo van a hacer esto. Segundo, empresas con bajo valor de marca y sin estrategia de datos. ¿tá? Empresas que no construyeron su marca, ¿tá? Y empresas que no tienen una cultura de datos o no están empezando a trabajar con datos, y van a tener que arrancar de un lugar, van a tener que arrancar de cero, digamos, porque no construyeron esto, no aprovecharon todo este tiempo que tuvimos las cookies y que pudimos aprender, y bueno, el escenario para arrancar de cero es bastante desfavorable para esa empresa. Tenemos 2 años, por lo tanto, esta vez nos enteramos a tiempo. Y luego, anunciantes minoristas que dependan de terceros, de datos de terceros. ¿Y a qué me refiero con esto? Todas estas empresas que no tienen un valor de marca y realmente tienen montado su negocio en el performance, ¿verdad? Yo tengo un negocio de venta, un e-commerce, no tengo marca, la gente no me conoce, no tengo tráfico directo, todas las ventas las pusheo en una campaña de programática, y estoy segmentando en base a un comportamiento de cookies de terceros. Está lleno de ese tipo de negocios, corren mucho riesgo. Ganadores, la otra cara. Se está hablando mucho de la vuelta del email marketing, o sea, la vuelta, el old school, o sea, el volver para atrás. Un montón de herramientas de marketing que se usaban, bueno, van a volver por esa pérdida de seguimiento. Entonces, la elaboración de listas, todo lo que sea base de datos, todo lo que sea marketing directo, se va a fortalecer mucho. La consolidación de datos, las empresas que trabajan, los CDP, que son los Customer Data Platforms, que son empresas que centralizan en forma local, ¿no? Que te brindan la herramienta para tener tu base de datos de clientes centralizada, van a ganar mucho. De hecho, ya están habiendo empresas muy grandes de eso, así como estuvieron los CRM, están surgiendo los CDP. Entonces, todo lo que sea consolidación de datos va a ganar. El modelo de atribución de last click como modelo, porque nos perdemos el journey del cliente. Yo les decía, tengo un cliente que hoy se hizo suscriptor y es imposible que no tenga una historia para atrás. Bueno, entonces me voy a tener que quedar con estrategias de last click, bueno, que fue lo último que hizo antes de comprar, porque no tengo el resto. O sea que va a volver eso. Y después, lamentablemente, porque estas cosas generan desigualdades, los grandes jugadores con billetera de payaso, que tienen mucho dinero, van a poder invertir en data y realmente se van a ver favorecidos por las distancias que se generan. Nike, McDonald's, P&G y muchos otros están comprando empresas de tecnología, empresas de inteligencia artificial, ya se están preparando para esto y bueno, van a ser grandes favorecidos. La publicidad contextual y los publishers con estrategias de datos claros también, así como LinkedIn, Facebook y Google, ¿ah? Que son acumuladores de first party data y tienen sus usuarios logueados y tienen una propuesta de valor en donde uno está dispuesto a dejar sus datos para navegarlos. Están
están en esa situación donde, sobre todo Google, que es el dueño de la pelota, se va a ver muy favorecido porque ellos sí van a tener la información, ¿no? Claves, entonces, con todo esto, para hacer un checklist y decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? Uno, empresa, medio, agencia, tener alguien de datos en la empresa que esté pensando todo el día en datos, ¿no? Ni siquiera les digo tener un data scientist o tener un jefe de datos, un gobernador de datos, alguien en la empresa que esté pensando en datos todo el día. Clave número uno. Tener una estrategia a 2, 3 años de qué voy a hacer con mis datos, cómo los voy a consolidar, cómo voy a diversificar. Si tengo mail, tengo que pedir celular. Si no tengo nada, tengo que empezar a pedirlo. Es muy necesario empezar a pensar en eso y empezar a armar cómo vamos a manejar la personalización de nuestros productos en base a información. Consolidar los datos, empezar a trabajar con CDPs. Para los que no están haciendo, invertir en marca, ¿tá? Eso es algo que de los medios siempre decimos, porque realmente los medios construimos marcas y toda esta ola de programática o de third party cookie ha llevado a que se genere mucho performance sin construcción de marca, y ahora eso va a tener su revés, porque el performance va a perder mucha efectividad y las empresas que tengan su marca consolidada van a blindar ese futuro. Trabajar en contenidos, trabajar cerca de lo que son creadores de contenidos, influencers, podcasters, publishers, porque ellos van a tener la data, ellos van a tener la información. Y para cerrar, ya que estoy en esa industria, y no sé si hay alguno también como publisher, pasar de vender el inventario a vender data. Y con eso no me quiero meter en la cancha de otro, pero de verdad, los publishers siempre han vendido inventario y han puesto a disposición su inventario para que estos actores que tienen mucha data y third party data digan, bueno, te compro esto y yo segmento con la información que tengo. Pero si se corta eso, realmente la oportunidad de los generadores de contenidos es empezar a vender data, porque ahora van a tener esa data, si la trabajan, y van a poder generar esos segmentos, y van a poder trabajar en conjunto con las agencias para ocupar ese lugar, ese vacío que va a quedar, ¿no? Entonces, espero haber sido claro. Me excedí 2 minutos. Sí, perfecto. Era largo el tema y muchas gracias por la atención. Sí, estuvo muy claro, Juan, muchas gracias. Muy interesante toda la información que compartiste, sin lugar a duda, como dijiste más antes en los slides anteriores, el futuro es hoy, ya llegó, así que desde donde nos encuentre tenemos bueno, que tenemos muchos desafíos por delante y ver cómo encaramos todo esto.